Podcast en Casa, un podcast de Casa Roca, Sabana Norte. Iglesia, hola, bienvenidos a otro episodio de Podcast en Casa. Hoy tenemos un podcast muy especial con un tema que nos apasiona, un tema que ha venido tomando fuerza aquí en nuestra iglesia por lo que está viendo el mundo, por lo que nos inquieta, por lo que estamos viendo en los jóvenes, en los medios, en fin. Vamos a hablar con dos grandes invitados, dos invitados muy especiales. Ellos son Enrique y Nora, maestros hoy de nuestra unidad educativa aquí en la clase de evangelismo. Enrique es profesor universitario, docente. Bueno, pero quiero darle la bienvenida y que ustedes sean los que se presenten. Bienvenidos a este episodio. Los micrófonos son suyos. ¿Cómo están? Muy bien, Rafa, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mi esposa dispuestos a resolver las inquietudes que nos presentan. Cuéntenle a la iglesia, a quienes nos están mirando, ustedes qué hacen, quiénes son, para conocerlos un poco más. Bueno, mi nombre es Nora Patricia, nací en Barranca Bermeja, Santander, me formé como abogada en Bucaramanga, hice mi práctica de judicatura acá en Bogotá, llegué a Casa Roca, Bogotá en ese tiempo, y allí nos conocimos con Enrique en el grupo de jóvenes. Recibimos la instrucción y la bendición del Señor en el matrimonio. Ya llevamos 11 años en Tabio, Cundinamarca, una zona de montaña. Aquí en la sabana, Sí. Plena sabana de Bogotá. Sí, una zona de alta montaña hermosa. Y bueno, allá el Señor nos ha preparado mucho como familia, digamos allí con nuestros dos hijos pequeños, Sara y Salomón, hoy en día ya con 13 y 11 años de edad. Bueno, desde ese tiempo, de un tiempo hacia acá, por instrucción del Señor, educamos en casa, y ese ha sido nuestro principal llamado, ¿no? El ministerio del hogar. Okay. Gracias. Bueno, llevamos el calor del evangelio al frío del páramo, Tabio. Sí, bastante frío, ¿no? Sí. Una vereda con buena altitud y Sí. un clima fuerte, ¿no? Páramo, Sí, 3.200 metros de altura. Alto, bastante alto. Bueno, Enrique, cuéntanos un poco de ti. Bueno, Rafa, como tú decías, soy docente universitario, trabajo como consultor asesorando empresas en temas de estrategia, y pues básicamente para relacionar esto con el por qué estamos aquí, aparte de lo que tú mencionabas, somos maestros de la clase de evangelismo, ya llevamos varios años enseñando en el Instituto Bíblico de Casa sobre la Roca, pero nuestro ejercicio profesional, tanto de Nora como maestra, como docente y consultor, nos ha llevado a conocer un poco estos temas que vamos a abordar, entender cómo se está moviendo la sociedad, qué está pasando con la sociedad hoy en día y cómo puede afectar nuestros hogares, y sobre todo cuál es la responsabilidad de los padres, la familia, para abordar todos estos retos que el mundo actual nos trae. Gracias, Enrique. Sí, ese es el tema de nuestro podcast hoy. Hablar sobre cómo todo esto que está pasando en la sociedad está impactando las familias, los valores, está impactando la identidad no solo de jóvenes, sino de todo el mundo, y entenderlo un poco y qué podemos hacer desde los hogares, desde nuestros espacios de trabajo, desde nuestra vida en general, para nosotros como cristianos impactar y contrarrestar un poco todo ese ataque, ¿no? Bueno, para entrar en materia, nos inquieta mucho saber esta crisis que estamos viviendo, por qué existe y cómo enfrentarla. Bueno, tú mencionas que estamos viviendo, pero realmente esto viene de larga data. Sí. Esto empezó desde la caída. Desde la caída, sí. Desde el Génesis ya empezamos Sí. a... Exactamente. Entonces es importante entender cuál fue el conflicto, o digamos la cáscara de banano que usó el enemigo para hacernos caer. Y fue un tema de identidad. Sí. Un tema de identidad. ¿Quién era Dios y quiénes éramos nosotros? Si tú te das cuenta, la conversación de la mujer con la serpiente, de Eva con la serpiente, lo que le propone es dudar de lo que Dios dijo, de quién era Dios y de quiénes eran ellos y qué podían ser ellos. Y que no iba a haber consecuencias, ¿no? Exactamente. Entonces le movió dos pilares fundamentales, y por eso pasa lo que pasa. Entonces la crisis no es actual,
se da desde la caída y pues ahí se empieza a desenvolver todo este proceso que ha venido dándose. Entonces, hoy en día tenemos esas mismas crisis de identidad. Lo que se han venido es transformando de acuerdo a cómo el mundo ha venido evolucionando, se han agudizado en unas partes, pero es un proceso en el que el enemigo ha venido trabajando lento, pero seguro. Okay. Yo creo que es importante tener presente el enemigo cómo tergiversa el mensaje. Nosotros hemos recibido en su diseño original y en la palabra todo su marco de protección y de formación, todo su diseño de familia, diseño de pareja, relación padres e hijos, pero el enemigo empieza y entra en escena tergiversando el mensaje y le dice en negativo, es verdad que no pueden, o sea, totalizando, no pueden comer de ningún árbol, y claramente esa no había sido la instrucción, no había sido la instrucción del Señor, y ella le dice no, y empieza a conversar. Entonces es también nosotros tener esa claridad de qué conversaciones o qué mensajes nos estamos permitiendo tergiversados con los medios hoy en día en el mundo, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta y volvemos al inicio de esta pregunta para responder que es una tergiversación del diseño de Dios desde la caída, desde un comienzo, pero estar muy prestos a cómo fue el mensaje del Señor, cómo es su palabra. Él es la verdad. Eso que escuchamos tan seguido últimamente, confunde y reinarás, toma ahí total relevancia, porque es lo que está haciendo el enemigo, lo que está haciendo el mundo ahorita, con los mensajes que nos está dando por los medios, por las redes, por toda la parte educativa, porque la educación ya está totalmente permeada. Y bueno, todos los frentes de nuestra vida estamos en ataque constante, ¿no? Mira, Rafa, que digamos, representantes de todos los países del mundo se reunieron para debatir sobre qué riesgos y crisis se estaban presentando en el mundo. Y se determinó la famosa Agenda 2030. Sí. Esa Agenda 2030, si tú lees los 17 objetivos, ¿quién va a decir que no? ¿Quién puede decir que no a eliminar la pobreza? ¿Quién puede decir que no a eliminar el hambre? ¿Quién puede decir que no a los derechos de los niños? ¿Quién puede decir que no al derecho de la mujer? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces tú miras y te plantean la fachada de los 17 objetivos de una manera muy clara y contundente. O sea, volvemos al tema, nuestra conciencia, por ejemplo, como cristianos, pues está en coherencia con la palabra, lo que dicen esos 17 objetivos. Claro. Pero ¿dónde está el truco? Igual que Satanás, en la letra menuda, en los 169 metas para lograr esos objetivos. Entonces allá dice que para la identidad de la mujer hay que admitir el aborto. Ahí sí ya no entramos en compatibilidad. Empiezan a hablar de derechos y de correcto, de cosas que... Entra el aborto, entra el tema de identidad de género, entra un montón de cosas que ya van en contra de nuestros principios. Sí. Entonces, igual que desde el Génesis, en la letra menuda es donde viene la trampita. Entonces, mira, nosotros fuimos diseñados para considerar todo bueno. El Génesis, capítulo 1 y 2, donde está el diseño original, está todo el tiempo diciendo que Dios consideró que era bueno. ¿Y de qué árbol comimos? Del bien y del mal. A partir de ese momento nos damos la posibilidad de juzgar. Nosotros no fuimos diseñados para juzgar el bien y el mal. Fuimos diseñados para considerar todo bueno. Entonces, a partir de ahí empezamos a generar posiciones de si esto es bueno o esto es mal. Entonces, hoy, por ejemplo, las nuevas generaciones, Z, los millennials, ¿cierto? Tú ves que incluso los creyentes dicen, no, pero pues hay que dar libertad a que cada quien decida qué es, cómo es. Entonces, las nuevas generaciones son más, digamos, más sensibles a permitir, por ejemplo, estas divergencias de identidad que hoy se presentan. Eso que tú hablas es súper importante porque, y me parece algo muy acertado, obviamente, lo que estás diciendo, de que no fuimos creados para juzgar. Y es que eso nos está llevando a que cada quien construye su propia verdad y su propio decálogo de valores, ¿no? Y dejan la palabra de Dios a un lado, que es nuestra base, nuestra roca, lo que nos sustenta, a donde vamos a confrontar lo que está pasando, pero ahora eso está dejando a un lado y otras cosas determinan qué es verdad y qué no. Correcto. Entonces, el relativismo
desde Einstein y su teoría de la relatividad basada en conceptos científicos físicos que permea en todos los ámbitos de la realidad humana, hoy todo es relativo, ¿cierto? Entonces, ya como tú decías, muy bien, cada quien pone sus parámetros, es decir, tenemos un marco general, pero los detalles los determina cada quien. Entonces, yo soy honesto, claro, yo soy honesto ante mis empleados, yo soy honesto en la oficina, yo soy honesto, pero por ejemplo, con mi esposa no, ¿sí? Entonces, soy infiel. Entonces, soy honesto aquí, pero aquí no. Entonces, nos volvemos relativos. La palabra de Dios dice, ¿tú eres honesto o no eres honesto? La integridad. ¿Cierto? Claro. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿desde qué cifra tú eres ladrón? Claro. No Sí, es que sí. no fue tanto. Exacto. ¿De 50 pesos o millones? Sí. Entonces, los políticos son ladrones, en el Congreso se roba mucho dinero, dice mucha gente, por ejemplo, conversando uno con taxistas, entonces te van diciendo, no, es que roban y roban los políticos, y cada vez que él dispara el muñequito en el taxímetro, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Sí. Entonces, es relativo, el ser deshonesto, el ser corrupto es relativo al monto, ¿no? Entonces, las mentiras también las categorizamos, ¿no? Entonces, ese relativismo... Les damos colores, blanco, negro, mentira blanca, negra. Tamaño, grande, pequeña. Sí. Entonces... De acuerdo. Bueno, ese es un tema súper profundo y que hay que ampliarlo. Pero para continuar con la charla, Enrique y Nora, tú hablabas ahorita y ustedes están totalmente inmersos en el tema del evangelismo. Entonces ahí entra el cristiano a tomar un papel importante en toda esta crisis, que es que estamos llamados a ser la sal y la luz del mundo. Y bueno, ¿qué estamos haciendo frente a esa sociedad que no conoce a Dios, que tiene los valores totalmente volteados, que no tiene la palabra como su guía, como su manual? ¿Qué estamos haciendo como cristianos, como iglesia, y dónde estamos parados para entender un poco y qué está faltando? Bueno, falta fundamentalmente conocimiento. Entonces, pues, quienes escuchan este podcast dirán, bueno, ellos son profesores o maestros, pues hablan de conocimiento. Pero no nos referimos al conocimiento del libro, al conocimiento de la teoría. La palabra nos dice en Oseas que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y muchas veces asumimos que eso es un tema de racionalización de quién es Dios. Y en la estructura de la Biblia, si quieres tener un estudio integral, tú miras la palabra conocer. María usó la palabra conocimiento cuando se le presenta al ángel y dice, yo no conozco vato. Y no era el de Oseas. Entonces, ¿qué es lo que está refiriéndose Oseas y María? Intimidad. El punto común es intimidad. La relación. Entonces, si tú transmites, cuando dice mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, no es porque estudió el libro o no estudió el libro, sino porque no tuvo intimidad en su relación conmigo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor constantemente. Entonces, ¿cómo ser luz? Tú no puedes encender un bombillo si no estás conectado a la energía, o a una batería, o a una fuente. Entonces no podemos ser luz, no podemos ser sal, si no estamos conectados a la fuente. Antiguamente, tú recuerdas, en nuestra época existían los proyectores. Sí. Un proyector reflejaba la imagen que tú le ponías, pero si no había luz, o sea, si la fuente no estaba conectada, no podías reflejar nada. Creo que varios de los que están viendo no saben de qué estamos hablando. ¿Recuerdas el proyector de acetato? Exacto. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso es un aparato para la generación de la guayaba. Era una luz muy potente que al colocarle un acetato con alguna figura podía reflejar la imagen de una gráfica. Eso es ser luz, ¿sí? Entonces tú no puedes reflejar la imagen de Cristo, porque básicamente ¿qué tenemos que reflejar? La imagen de Cristo. Y ahí sí es fundamental entrar al tema de la intimidad. Una de las cosas que podemos decir que sucede con muchos de nuestros estudiantes en evangelismo es que salen confrontados. ¿Por qué?
porque hay que caer en cuenta que el amor, como decimos, el amor fileos, que es el amor horizontal entre nosotros, el amor de amistad, de amigos, el amor naturalmente humano, no va a transformar la sociedad. El amor que verdaderamente genera transformación es el amor ágape, y el amor ágape es el amor trascendente, es el amor que no busca lo suyo. Entonces, ¿cómo generamos impacto en nuestras comunidades? Cuando la gente ve que hacemos cosas fuera de lo común, cuando la gente ve que nos salimos del marco convencional y actuamos de una manera en la que nadie espera. Cuando el vecino te daña tus matitas en el jardín, le pasó el carro por encima y tú, en vez de empezar a generar una confrontación con el vecino, lo invitas a almorzar, ¿sí? Cuando el vecino te busca el quiebre, el problema, el sacarte, el compañero de la oficina habla mal de ti y tú terminas hablando bien de él. Son las respuestas que nadie espera, son las respuestas del amor ágape, porque no está buscando lo que él quiere. Así es que somos sal. El problema que tenemos es que en muchos casos nos volvemos más bien salados, ¿sí? ¿Has comido un bistec jugosito, por ejemplo, un bistec argentino jugosito, y te excedes en sal? ¿Qué le pasa? Se perdió, Lo dañaste. Y lo mismo pasa con la luz. Un reflector te deja ciego. Sí, claro. Entonces, cuando nos excedemos en el nivel de sal o en el nivel de luz, lo que generamos es un mal sabor o más ceguera. Sí. Entonces debemos ser más asertivos. Tremendo. Y mira que ese ejemplo que tú diste ahorita del reflector me encantó, porque cuando hablamos de reflejar a Cristo, reflejar, a veces simplemente nos quedamos en el reflejo propio, lo que nosotros estamos viendo, el efecto espejo, solamente, pero tú diste algo que me pareció impresionante, es el ejemplo del proyector. Reflejamos hacia afuera esa imagen y nosotros somos ese reflector. La luz de Dios está entrando a nosotros, y ¿qué estamos reflejando? Y eso es algo que nos debe poner a pensar, que nos debe poner a reflexionar, porque nos quedamos en la imagen del reflejo de que yo que estoy viendo de mí. Y tú hablabas ahorita de algo, es el egoísmo que está en la sociedad sumergida, esa preocupación del yo, solo lo que a mí me pasa, lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, y dejamos de lado lo que los demás necesitan, y que es, pues ese fue el ministerio de Jesús, ¿no? Estar con la gente, estar viendo las necesidades de la gente, impactando afuera con la gente y dejando el yo atrás. Entonces, esa es la gran diferencia. Eso es lo que da el sabor. Mira, la parábola contemporánea del buen samaritano es cuando muchos de nosotros, servidores en nuestras congregaciones, salimos de nuestros hogares a cumplir con nuestros deberes en la congregación, y pasamos por encima por muchas necesidades en el camino, porque tenemos que llegar a una hora a servir. Sí, y hay una persona con la llanta ponchada, pinchada, desinflada, ¿cierto? Y pasamos por encima. Hay una persona que está llorando en un sitio. El otro día me pasó a mí, se lo contaba a mis estudiantes. Venía yo para llegar a la clase puntual y a una persona se le pasó el bus. Y yo pude haber parado, recogerla, llevarla hasta el bus, dejarla en su bus y seguir para acá. Pero entonces, o hasta con nuestra propia familia, por estar exacto, saliendo rápido, no nos sé, no agarramos. le di el desayuno a los niños, o terminamos peleando. Sí, de verdad que perdemos como el norte, ¿no? ¿Y a quién hay que reflejar? Sí. Eso es un elemento fundamental en la evangelización. Tu testimonio es un elemento fundamental. Pablo dice, somos cartas abiertas. El testimonio es fundamental, pero el testimonio debe hacer polo a tierra a Cristo, porque si no la gente se va a quedar en ti y te va a terminar adorando a ti. Sí. Tu testimonio debe hacer polo a tierra a Cristo, es decir, mi testimonio debe llevar a que conozcan lo que Cristo hizo en mí, no a que mi historia se vuelva relevante. Sí, que me pasó a mí. Exacto, es lo que Cristo hizo en mí. Bien. No, como Jesús mismo lo hacía, ¿no? Nos transmitía el mensaje de que el Padre nos estaba buscando y que Él era el camino para llegar allá, para reconciliarnos. Que esa brecha o que esa ruptura relacional en todas las áreas, que es lo que vemos y lo que ataca la identidad de género y muchos otros aspectos de la vida diaria, es un padre buscando a sus hijos. Y Jesús era eso, y nos recordaba en su palabra, bueno, no son los sanos los que necesitan un médico. Entonces a veces
también partimos de unos prejuicios y me pregunto cómo nos ven las personas afuera. Si ven el mensaje de amor, o sea, si estamos transmitiendo el mensaje de amor y reconciliación que recibimos de Jesús. Es importante cuando tú preguntas, bueno, ¿qué es ser esa sal o esa luz? La mayoría de las personas contestamos que es el tema de la salvación, llevar a otras personas a la salvación. Y distorsionamos el orden de los factores que en este caso sí altera el producto. El relativismo nosotros también lo aplicamos al interior. Entonces, a veces llevamos a la gente a la salvación primero para que luego asuma el señorío. Y Romanos 9 claramente nos pone el orden claro. El orden dice, cree y confiesa en Jesucristo como tu Señor y la consecuencia es que serás salvo. Pero muchas veces en nuestra predicación, cuando salamos el bistec, cuando somos un reflector demasiado encandelillante, lo que hacemos es predicar mal. Entonces terminamos generando reacciones en las personas. Entonces, primero es el señorío de Cristo, luego es la salvación. Y otras veces lo tomamos como guerra espiritual, y está bien, también es una guerra espiritual, es predicar las buenas nuevas. Pero fundamentalmente, y volvamos a Génesis, que el diseño original tiene ahí un componente muy valioso. ¿Cuál fue, Rafa, la primera frase que pronunció Dios después de que Adán y Eva cometieron el pecado original? ¿Recuerdas? La primera frase. Dice que Jesús bajó Okay. y preguntó, ¿dónde estás? Ese es el sentido de la evangelización. Un papá preguntando, no porque no sepa, sino porque quiere que tú vuelvas a él. Claro. Es un papá diciendo, ¿dónde está Rafa? Ellos se escondieron. Ellos se escondieron. Porque esa es la muerte. Le tocó a él bajar a preguntar dónde estaba. Entonces, ese es el sentido de la evangelización. Y a veces nos volvemos muy castigadores, muy de Biblia, muy de golpear a la gente y reacciona. Y lo que tenemos es precisamente expresar el amor del Padre. Sí. El amor del Padre que dio a su Hijo para buscarnos, para reconciliarse con... Ese es el sentido de todo. Complicamos todo, ¿no? Bueno, no, este tema nos da para otros 3, 4 episodios, pero Enrique, yo quisiera cambiando un poquito el tema. Tú nos has venido aquí en la iglesia guiando y hemos venido aprendiendo mucho con 2 charlas que nos regalaste hace poco sobre todo el impacto que está teniendo la tecnología actualmente, y sé que ustedes están trabajando muy de lleno con ese tema, todo lo que está generando la tecnología y cómo está impactando negativamente nuestros valores y la misma espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos hablan un poquito de eso? Bueno, pienso que todo lo que ocupe ese lugar de intimidad que yo debo tener con mi padre se puede convertir en un ídolo, o se convierte en un ídolo. Y la tecnología no es ni mala ni buena, sino, siempre hemos hablado, es un medio y depende de yo cómo la uso. Pero si lo primero que yo voy a hacer para tan pronto abro mis ojos va a ser sentir que me conecto con Dios a través de la tecnología, debo replantear si realmente no estoy generando un sustituto o estoy abriendo de mi relación íntima puertas a otras cosas, o estoy abriendo puertas a otras cosas. Entonces termino de pronto ya distraído, empiezo mi devocional aparentemente y termino en las redes o distraído en otras cosas. Entiendo, es un buen punto, porque mucha gente ahorita está usando su Biblia en el celular y su primer contacto en la mañana con su devocional es el celular, y ahí se genera una cantidad de cosas, peligros, distracciones, confusiones, que lo que tú hablabas me parece algo que yo sé que a mucha gente que tiene esa duda de, oiga, sigo con mi Biblia tradicional o algo me está generando, me está enfriando mi relación con Dios, me está generando distracciones, ¿no? Me levanto y lo primero que hago es revisar mi correo y ahí empiezo como a dejar de lado para qué me levanté y cuál es mi prioridad y cómo debo iniciar mi día. Eso que tú dices es muy acertado y tiene mucha importancia frente a al cómo estoy llevando mi relación, mi intimidad con Dios en esa búsqueda diaria de estar con Él, ¿no? 2 ejemplos bíblicos: el joven rico
y el joven que fue liberado de los demonios en Gadara, el joven de Gadara. El joven rico busca a Jesús. El joven de Gadara no estaba buscando a Jesús. El joven rico busca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para...? ¿Sí? Jesús le dice, bueno, sigue lo que se te ha enseñado, la palabra. Él dice, yo ya hago todo eso. Jesús fue al punto. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme, ¿cierto? Él se va. Y dice que él se desanimó, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque cayó en el primer mandamiento. O sea, valía más para él su riqueza que la riqueza de Jesús. La famosa parábola de la perla preciosa, que el personaje la halló y vendió todo. Este hombre no quiso deshacerse de todo. Entonces Jesús lo confrontó con el primer mandamiento y ya en el primero se rajó. Él dijo que los cumplía todos. Y Jesús le puso un ejemplo y ya cayó en el primero. El joven de Gadara, al contrario, fue liberado de la legión y dijo, Señor, quiero irme contigo. Y él le dice, no, quédate aquí a evangelizar, ¿no? Quédate a los de tu casa. Sí, que ellos sepan lo que yo he hecho en ti. O sea, no le importó dejar la familia, su cultura, porque Gadara es una región inconversa, o sea, era una zona, no era una tierra santa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido es importante ver las diferencias de corazones allí. Sí. Entonces, la tecnología, si yo lo primero que hago, yo pienso que la Biblia digital tiene muchas bondades, yo la uso y es fundamental para hacer estudios bíblicos, facilita mucho el trabajo. Pero cuando yo tomo el celular, y tú lo decías, está la tentación de irme a Instagram. Entonces, si yo uso primero el Instagram antes que mi tiempo con Dios, si Pinterest y Instagram son mi fuente de revelación y de inspiración, entonces la pregunta es, ¿dónde queda Dios? Claro. Si Dios te dice, ve y apaga tus redes sociales y sígueme, ¿cuántos dudarían? Sí, que tú coges el teléfono y no, seguramente la primera pantalla tiene notificaciones. ¿A qué le vas a poner atención primero? Entonces sí es importante tener en cuenta eso. Y ese tema de la tecnología llevado más allá, en tu charla, Enrique, hablabas de que se están creando sustitutos y entra todo ese tema del metaverso. Mira, precisamente ayer íbamos para Bogotá y estábamos buscando emisoras ahí, buscando música. Encontramos una que estaban hablando de un tema que precisamente es de lo que estamos hablando, y estaban contando que ya la inteligencia artificial generó una función, una aplicación donde tú le das una información a la inteligencia artificial y esta crea en cuanto a voz e imagen, un sustituto de una persona, un familiar muerto, y te permite interactuar con esa persona, y lo están usando supuestamente para llevar el duelo. Regresiones. Entonces, claro, imagínate qué va a pasar con todo esto que hablamos desde el principio, del engaño de Satanás. ¿En qué momento van a llegar a sustituir la relación con Dios? Entonces mira lo que está generando, y tú has estudiado, ustedes han estudiado mucho este tema. Cuéntanos sobre todos estos peligros que estamos afrontando. Pues tiene sus riesgos y tiene sus lados buenos, por eso decían ahorita hace un rato que la tecnología es un medio. El tema es que todo medio nos lleva a un fin. Entonces, miremos el último video de los Beatles. 2 están vivos, 2 están muertos, y aparecen los 4 tocando. Y se interactúa y se interrelacionan los 2 que están con los antiguos ellos, es decir, aparecen imágenes de ellos cuando jóvenes tocando con ellos como cuando viejos. Es decir, estamos rompiendo a través de la tecnología los límites del tiempo y del espacio. Y lo que tú dices, se están haciendo terapias de regresión, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener cuidado es que entre las redes y la tecnología, fundamentalmente, ¿qué hacen? Maquillar la realidad humana para hacerla ver más bonita, es decir, tipo Disney. Disney, cuando tú miras, caminas las calles de Disney, ellos te dicen por dónde caminar, ¿sí? Y hay un montonón de puertas que dice que no pases, porque cuando tú abres ahí te vas a dar cuenta de lo que hay detrás. Todos son fachadas, ¿cierto? Como cuando se filma una película en cine. En cambio, la palabra hace todo lo contrario. La palabra desnuda la realidad humana, destapa lo malo que hay en el ser humano
y lo pone de fachada. Es decir, volvemos al tema, el joven rico dijo, pues yo soy perfecto, yo cumplo con todo, y el Señor llega y ¡suaz! Le lanza la palabra y desnuda la realidad humana y se confronta. Las redes y la tecnología lo que quieren es hacernos vivir esos likes, esas vidas glamurosas, donde todo el mundo publica lo bello, lo bonito, que las vidas perfectas, pero en el fondo vacíos, conflictos. Mira, por ejemplo, hace poco murió uno de los personajes de Friends, uno de los más bromistas, ¿no? Y mira cómo murió. Chandler. Sí, Chandler. Murió solo. Parece ser que le dio un ataque cardíaco y estaba en la tina relajándose y pues al darle el ataque se hundió en la tina y se ahogó. Eso es lo que se dice. Entonces mira la soledad del corazón de una persona tan admirada por tanta gente. Entonces en el mundo de hoy, los medios, la tecnología te permite estar acompañado de multitudes y estar más solo que un champiñón, como dice. Ese es el tema, la soledad humana, el vacío en nuestro corazón que solo puede ser llenado por Jesús. Entonces ahí está, digamos, el tema, la diferencia de los influencers, que hoy en día muchos creyentes creemos que entonces debemos ser influencers porque el influencer influencia para seguir a Cristo. Los principios son muy distintos. Por lo menos cuando yo estudio la palabra me habla de pursuits, de perseguidos. Entonces, el influencer busca a través del glamour ganarse likes, a través de la fachada de su vida, que es perfecta y bonita. Mira de Colombia, su belleza, sus productos de belleza, pero la vida es un conflicto, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a los seguidores de Jesús, que murieron fue crucificados patas arriba, decapitados, ¿sí? Entonces no buscaban los likes, buscaban era la confrontación de llevar a la gente a la realidad de sus vidas. Y cuando tú llevas a la gente a la realidad, a conocer la realidad de sus vidas, sus vacíos, sus inconsistencias, entonces eso no gusta mucho. Ahí no hay mucho like. No hay mucho like y hay primero rechazo y después persecución, ¿no? Claro, por eso nos dice la palabra que en este mundo hallaréis aflicción. Nos dice, bienaventurados los perseguidos. Yo creo que también es importante tener presente que nosotros somos una generación diferente, que hemos visto la transición de los avances de la tecnología, pero nuestros hijos nacieron inmersos en estos avances, en estas evoluciones de la tecnología, y qué bueno que, como dice la palabra, nosotros transmitamos a ellos. La palabra de Dios dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y nuestros hijos en la tecnología, o incluso nosotros, porque empezamos a caer también con el tema de la atracción hacia las redes, que no está mal, sino es realmente sigue siendo mi conexión con Dios, o estoy utilizando otros medios para conectarme con Él. Pero vuelvo al tema, el punto es, como decía en la palabra, es que le pudiéramos transmitir a nuestros hijos, dice, cuando te levantes, cuando te acuestes en el camino, y yo creo que debemos hacer eso, rodearlos, estar pendientes, acompañándolos, de pronto no estigmatizar o rechazar de frente los medios que los rodean. Es una generación que nació y creció con unas condiciones diferentes. Nosotros hemos visto la transición, que es diferente, y creo que ahí es importante el rol de acompañamiento, de mentorear, de pastorear el corazón de nuestros hijos, porque es esa generación a la que en primera medida va dirigida todo ese boom de la evolución tecnológica que los atrae. Estábamos mirando cómo esos avances pues claramente los atraen, y cada vez va a ser más desafiante para ellos conquistar su corazón, pero saber que la verdad verdadera, que es Cristo, conquista corazones por encima de todo. Y lo importante es eso, ¿no? Que nosotros podamos transmitir ese legado a nuestros hijos. Tremendo, sí, definitivamente es algo que no podemos ni negar, Correcto. aumento de la tecnología, este crecimiento, y que va a seguir sucediendo. Y cada vez van a haber más avances y más cosas que nos van a tanto se crean para ayudar y para dar herramientas, pero obviamente el mundo los empieza a utilizar en cosas que no. Pero mucha gente, sobre todo los cristianos, optan en algunas ocasiones de apartarse, como irse a meter en una cuevita donde es mejor que yo esté apartado, que nada me toque. ¿Ustedes consideran que es una buena estrategia? ¿O debo yo
informarme, conocer, como lo están haciendo ustedes, profundizar sobre el uso, los alcances y los peligros para poder, primero, moverme como debe ser en medio de toda esta tecnología y segundo, ayudar a mis hijos a estar yo alerta y saber cómo actuar. ¿Qué consideran ustedes que es esa actitud de muchos de alejarse y apartarse totalmente para no estar ni siquiera en riesgo y ni siquiera inmersos en eso? Bueno, hemos conocido diferentes posiciones. Hay comunidades que deciden no tener televisión, no tener internet. De hecho, solo algunos líderes son autorizados para tener, por ejemplo, celulares. ¿Qué puede pasar en esto? Como tú bien lo decías, generar burbujas donde estas personas, al tener, sobre todo los jóvenes, al tener el primer contacto, por ejemplo, con la realidad afuera, puede atraerlos tan fuertemente que los absorbe y se los traga enteros. Por otro lado, demasiado mundo, el Señor nos decía pilas, ¿sí? O amas al mundo o me amas a mí, pero no, ¿sí? Quien ama al mundo no ha tenido el amor de Dios, es decir, no tiene ese amor ágape, ese amor trascendente de Dios. Entonces, cualquier polo es complejo. Sí. Entonces, solamente el corazón humano, que dice el Señor que es engañoso, está la respuesta a esa interrogante. Yo pienso que lo importante es crecer en el seno del hogar. Mira, la forma en que Dios diseñó el crecimiento del reino fue a través del seno familiar. En el Antiguo Testamento vemos claramente el tema del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es decir, la descendencia. A los tres les dice que es su descendencia. Pero cuando empezaron a casarse con mujeres no creyentes, a combinarse, que se generaron los samaritanos, todas estas mixturas culturales, lo mismo que le pasó a nuestro sabio Salomón, claro, perdió la esencia. Entonces, cuando tú empiezas a demasiado permitir o permear demasiado del mundo tu hogar, vas a tener consecuencias. Claro, estás abriendo la puerta de tu casa. Exacto. Y cerrarte y no, tampoco, porque el Señor nos mandó, ya lo dijimos, a hacer luz y a hacer sal. Entonces hay que tener mucho discernimiento. Una de las cosas que, volvemos al tema de la clase de evangelismo, y entonces, ¿cuáles son las técnicas? No nos centremos tanto en las técnicas, centrémonos en la relación, en la intimidad con Dios. Y Él se encarga de decir que sí, que no, esto sí, esto no, haz esto o haz aquello. Lo que pasa es que nuestros tiempos con Dios a veces son más de llevar a Dios a decirle cuál es nuestra agenda para que Él la haga. Y Sí. Pocas veces lo que hacemos es decirle, Señor, ¿cuál es tu agenda para nosotros hoy? Y ahí el Señor genera un mapa y te dice, mira, ten cuidado, te empieza a revelar, ten cuidado, como lo hizo con la mujer en el pozo, ¿cierto? Con la mujer samaritana. Jesús tenía la revelación de lo que le estaba pasando en el corazón a esta mujer. Padres, nosotros tenemos la revelación de lo que está pasando en el corazón de nuestros hijos, porque de pronto somos líderes, somos muy dedicados al servicio aquí en la congregación, pero estamos alejados de nuestros hijos por tanto servicio, incluso en la misma comunidad. Hugh Hefner, el fundador de Playboy, su padre era pastor. ¿Qué le pasó? Pues que el papá no le paró bolas al hijo, sino se dedicó más al ministerio que a su hogar, que al ministerio principal. Entonces, imagínate la capacidad de evangelización de este hombre que distorsionó cuántos hombres y cuántas mujeres a través del desenfoque sexual. Creó un imperio, pero totalmente contrario a lo que me imagino su papá se dedicaba, ¿no? Y el papá a una iglesia pequeñita. Él montó una iglesia gigantesca para adorar a Satanás. Sí. Y el papá con una iglesia pequeña. Pero tremendo. Su disciplina no permitió que el hijo siguiera los principios. Sí, yo creo que lo importante es, Enrique da un ejemplo y es: tú no le entregas las llaves a tu hijo de un carro para que lo maneje si sabes que no está en condiciones de poder hacerlo. O sea, uno no le va a abrir la puerta para que tu hijo esté en riesgo. Yo creo que lo importante es que tú puedas estar haciendo un acompañamiento, que nuestros hijos tengan esa capacidad crítica, esa capacidad de razonar,
esa capacidad de resolver las situaciones, de analizarlas, de hacerles filtro. Pero recordemos que muchos medios de comunicación hoy en día ya están en la vanguardia de llamar a lo bueno, ¿sí? Llamar a lo malo bueno y a lo bueno. Exacto. Entonces, yo creo que lo importante es que tanto acompañamiento estamos haciendo y que nada reemplace la labor que tenemos nosotros de formación, ¿cierto? Porque es muy fácil en estas agendas tan apretadas que nuestros hijos terminen recibiendo la información, no solamente información, sino formación de otras fuentes. Tan rico que sea de parte nuestra, que nuestros hijos puedan conocer esa realidad que existe afuera y que sepan cómo manejarla. Sí, generarles criterio. O sea, el tema no es si hay, digamos, una persona aparece en una película con X o Y tendencia, entonces tapémonos los ojos, adelantemos la película, veamos, o claro, si son imágenes que se pueden ver, ¿no? Porque tampoco vamos a llenar de basura el cerebro, y discutamos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué viste? ¿Qué notaste? Nora, por ejemplo, pasa película, vemos la película y después, chicos, ¿qué notaron en tal personaje? Y empezamos a hacer un análisis. Y a partir de ese análisis, ellos qué opinan, porque la idea no es atropellarlos con lo nuestro, sino ver ellos qué dicen, qué sacan, qué exploran. Porque si no crecen ahí calladitos. Porque es que ahora los dibujos animados toca hacer el mismo ejercicio. Sí. Ya no es solo con las escenas fuertes o de adultos, con todo. Bueno, Enrique, Nora, gracias. Sacamos muchas conclusiones. Yo sé que hoy ha sido un tiempo de mucha enseñanza, de mucha reflexión, de mucha confrontación. Definitivamente, relación con Dios, relación genuina, profunda, obediencia, siempre ir a la palabra. Eso es lo principal. Que ya para finalizar, regálenos 3 consejos claves para contrarrestar todo este ataque de la tecnología, de la nueva era, del consumismo, de todo lo que nos está atacando ahorita. Algo así general, clave, que la gente se pueda llevar hoy. Bueno, para este podcast el Señor me regalaba específicamente el tema de las mediaciones directas e indirectas, es decir, todo el proceso relacional se basa en mediaciones directas e indirectas. La tecnología es una mediación indirecta. Si tú la conviertes en algo esencial, pues ya estás desenfocado. Si tú te estás relacionando con las personas solo a través de medios indirectos, ahí tienes crisis, que es donde se generan burbujas y se generan personas asociadas. Sí. Porque Jesús siempre estableció relaciones directas. Jesús siempre estableció contacto cara a cara. Siempre tocaba a las personas, las miraba a los ojos, se dirigía a ellas de una manera especial. De hecho, ¿cómo conquistó a Pedro? Con una mirada. Sí, lo miró y Pedro quedó chocado. Entonces, en ese sentido creo que es importante ese punto. Y es un poco mirando como un trompo. Si tú ves un trompo, el eje es el que pone el polo a tierra y el eje es el que permite el giro, ¿cierto? Luego viene la masa en un trompo, la clave es la masa central con el eje, cómo están alineadas, porque esa masa central genera el punto de gravedad que hace que el eje pueda girar pegado al piso, si no estaría brincando de un lado para otro. Sí. Y luego viene la periferia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú giras el trompo, tú lo que más ves mover es la periferia, nuestras relaciones, la tecnología, las redes sociales, o sea, el trabajo, la profesión, eso se mueve muy rápido, pero esa es la añadidura. Y el mundo, Satanás, lo que quieren es que nos concentremos en esos colores que se mueven alrededor y creemos que esa es nuestra vida, el pagar las cuentas, el trabajar, el entregar el proyecto, el ascender en el puesto, el ser reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos hace en cambio ver lo central como despreciable. Y lo que más se está moviendo es el eje. El eje es Dios. Pero el mundo te quiere hacer ver divertido, sobre todo a los jóvenes, la periferia, los colores que se mueven y giran rápidamente, la tecnología, las redes sociales, la vida, los amigos, el amor. No nos enfocamos en lo que permite. Exacto.
Y Dios, que es el eje, se ve aburrido. ¿Por qué? Porque parece que no se moviera. No es que tú lo miras y parece que no se mueve. Sí. Y ese núcleo que da el peso, el polo a tierra, es la familia. Entonces tienes el eje, que es Dios, el punto que te da la gravedad, el peso, como lo fundamental, pero es lo que menos se mueve. Entonces mi papá es anticuado, sus principios, ¿sí? Es que sus principios hoy en día, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, qué oso, o sea, todos tenemos la pruebita. Entonces, claro, te hacen mirar el eje y el centro, el eje y la masa crítica como despreciable, porque lo que se está moviendo afuera, el mundo y todo su glamour, ¿sí? Todas sus trampas, es lo más atractivo, lo que más nos engolosina, lo que más nos hipnotiza. No, descresta, deslumbra, ¿no? Wow, qué ejemplo me encantó el ejemplo del trompo. Algo similar al efecto iceberg, ¿no? Vemos solo la punta, lo que está sobre la superficie. Entonces la relación es el fundamento, el eje. Que tú coloques a Dios en lugar que le corresponde, que coloques a la familia, al hogar en donde le corresponde. Y una cosa es cuando te paras desde adentro, en el punto del eje, y miras alrededor, ya vas a ver desde otra perspectiva que si te paras afuera y te mueves con todo ese mundo cambiante de fachadas, de engaños, de glamour, de falso amor. Yo creo que amar a Dios profundamente, sobre todo, darnos esa oportunidad de relacionarnos íntimamente con Él, crecer con Él. Yo creo que cuando uno está muy agarrado de Él, se nos nota, o sea, se va a notar en el lugar, se va a notar en el trabajo, se va a notar a todo lugar donde vayas con Él. Vamos a hacer ese proyecto realmente. Sí, así es. Que es a donde debemos apuntar, ¿no? Correcto. Bueno, gracias Nora, Enrique, gracias por este espacio, por regalarnos tanto de todo su conocimiento, todo lo que ustedes han venido estudiando. Espero que vuelvan a acompañarnos. Sé que hay muchos temas más donde podemos adentrarnos y regalar a la gente pues, todo este espacio para que crezcamos. Esto está diseñado para eso, para crecer, para aprender, para que rompamos un poco con tanta mentira que hay por ahí rondando. Tú lo decías ahorita. Ahorita estamos moviéndonos mucho en redes, estos podcasts los estamos viendo también por YouTube, pero la importancia de estar en comunidad, de congregarnos, de venir a la iglesia, de venir a los grupos, no la podemos dejar de lado, ¿no? Nada puede reemplazar la bendición de poder compartir con los demás, y ahí es donde podemos reflejar realmente a Cristo. Gracias por acompañarnos, nos despedimos. A toda la gente que nos está viendo, no dejen de compartan este episodio. También lo van a encontrar en plataformas de audio podcast como Spotify. Y esperamos verlo en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nos despedimos. Gracias. Dios les bendiga. Chao. Gracias. Bendiciones. Podcast en Casa, un podcast de Casarroca, Sabana Norte.